Hoy vamos a explicar la relación jurídico-tributaria. Su concepto es el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos. De ella pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario y para la administración, así como la imposición de sanciones tributarias en caso de su incumplimiento. Los obligados tributarios son las personas físicas y jurídicas, también las herencias o bienes cuando lo establezca la ley y que sean carentes de personalidad jurídica. Los obligados solidarios, es decir, la concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación, determinará que queden solidariamente obligados frente a la administración tributaria, al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que se disponga de otra cosa. También están los obligados a realizar pagos fraccionados, que son los contribuyentes con la obligación de ingresar cantidades a cuenta de la obligación tributaria principal. Tenemos al retenedor, que es la persona o entidad con la obligación de detraer e ingresar a la administración tributaria, con ocasión de los pagos que deba realizar a otros obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta del tributo que corresponda a esto. Tenemos el obligado a practicar ingresos a cuenta, que es la persona o entidad que satisface rentas en especie o dinerarias con la obligación de realizar ingresos a cuenta de cualquier tributo. El obligado a repercutir es la persona o entidad que debe repercutir la cuota tributaria a otras personas o entidades y que, salvo que se disponga otra cosa, coincidirá con aquel que realiza las operaciones gravadas. Y por último, el obligado a soportar la repercusión es la persona o entidad a quien se debe repercutir la cuota tributaria y que, salvo que se disponga de otra cosa, coincidirá con el destinatario. La Administración tributaria tiene que cumplir también las obligaciones de contenido económico siguientes: las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, devoluciones de ingresos indebidos, abono de los intereses de demora de oficio cuando hubiera transcurrido el plazo fijado de la normativa de cada tributo y, en todo caso, el plazo de 6 meses sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución de causas imputables a la Administración tributaria. Y el reembolso de los costes de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda. La Administración tributaria deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y de sus obligaciones mediante las siguientes actuaciones: publicación de textos actualizados y de las normas tributarias, así como de la doctrina administrativa y de mayor trascendencia, comunicaciones y actuaciones de información escrita, actuaciones previas de valoración, asistencia a los obligados a la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias, y contestaciones a consulta. Como hemos dicho anteriormente, las obligaciones se dividen en obligaciones formales y materiales. Vamos a empezar con las formales. Son las que sin carácter pecuniario son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios, deudores o no del tributo, y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros. Las clases de obligaciones formales son: presentar declaraciones censuales, solicitar y utilizar el número de identificación fiscal, presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones, llevar y conservar libros de contabilidad, registros, así como programas, ficheros y archivos informáticos, expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservarlas, aportar a la Administración libros, registros, documentos o información que el obligado tributario deba conservar en relación con sus obligaciones o de terceros, facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas, entregar un certificado de las retenciones o ingresos a cuenta practicados a los obligados tributarios perceptores de renta, las de esta naturaleza que establezcan la normativa aduanera. Por otro lado, las obligaciones materiales se dividen en la obligación tributaria principal, que es el pago de la cuota tributaria. Los pagos a cuenta de la obligación tributaria principal son pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta. Las obligaciones entre particulares, que son prestaciones de naturaleza tributaria exigibles entre los obligados tributarios, entre otros repercusión, retención e ingreso a cuenta. Las accesorías son intereses de demora, recargos extratemporáneos, etc. No lo son las sanciones. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal.
La ley podrá completar la delimitación del hecho imponible mediante la mención del supuesto de no sujeción. La base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se le aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra. Puede ser específico o porcentual y deberá aplicarse según disponga la ley propia de cada tributo a cada unidad, conjunto de unidades o tramo de la base liquidable. La cuota íntegra se determinará aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable, según cantidad fija señalada al efecto. Para el cálculo podrán utilizarse los métodos de determinación directa, objetiva e indirecta. Deberá reducirse de oficio, salvo que cuando se pague por efectos timbrados, podrá modificarse mediante reducción o límite. La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones a realizar a pagos a cuenta. Además, la deuda tributaria estará integrada en su caso por el interés de demora, los recargos por declaración extratemporánea, los recargos del periodo ejecutivo, los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas a favor del Tesoro o de otros entes públicos. Las sanciones tributarias que puedan imponerse no formarán parte de la deuda tributaria. El sujeto pasivo son los obligados que deben cumplir la obligación principal. Es el que realiza el hecho imponible y es el sustituto del sujeto pasivo. El sujeto activo es la administración, que se debe a los principios de legalidad y a la aplicación de los tributos. Los principios y normas comunes es la gestión, la inspección y la recaudación. Por último, veremos el domicilio fiscal, que, para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, la Administración podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades. Si no pudiera establecerse dicho lugar, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas. Para las personas jurídicas y entidades del artículo 35.4, su domicilio social, si en él está efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En caso contrario, el lugar en el que se lleva a cabo dicha gestión o dirección, cuando no pueda determinarse según los criterios anteriores, prevalecerá donde radique el mayor valor del inmovilizado. Espero que le haya sido de utilidad y que lo hayan entendido todo perfectamente. Muchas gracias.